Hoy nos encontramos en el municipio de Norcasia, en el nororiente del departamento de Caldas, y nos acompaña el profesor José Vicente Luengas Quiroga. Muchas gracias por atendernos, profesor. No, ha sido una gentileza de parte de ustedes que me hayan tenido en cuenta para hablar un poquito del municipio, aunque pues yo no soy historiador, simplemente fui un amante de las letras y entre ellos me gustó mucho conocer la historia, principalmente del lugar donde yo vivía, trabajaba, como ha sido Norcasia. Entonces por eso me di a la tarea de recopilar en un librito más o menos parte de la historia del municipio, porque como fui profesor de hace muchos años, en mi colegio no existía ningún texto que hablara de Norcasia. Siempre todo se hacía a través de la tradición oral. Había que ir en el pueblo, por ahí de casa en casa, hablando con las personas mayores de hace 50, 80 o 70 años, que nos contaran un poquito de la historia del pueblo, cómo se fundó, cómo era la carretera, qué comían, cómo vivían, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera pues fui recopilando la información hasta que finalmente logré plasmarla en este libro que se llama así, Su historia, su gente, su espacio. Y justamente vamos a hablar de todo eso, don José Vicente, pero antes, ¿dónde se puede conseguir ese libro? ¿Cómo se puede hacer para complementar todo lo que vamos a hablar hoy? No le podría decir dónde se consigue porque, pues no sé, como la mala suerte sería o que la gente a veces no le interesa mucho la cultura del pueblo. Este libro lo escribí en el 2000, antes del 2010 y a las autoridades acá, a los alcaldes, se lo he ofrecido a mucha gente y me dicen que sí, pero hasta ahí llega porque no concretan nada. Y varios alcaldes me han dicho lo mismo, el del presente, lo mismo, y no he podido lograr venderlo. Entonces el libro lo tengo ahí en la casa, me quedan como 150 de 200 que logré imprimir con mi propio pecunio, con mi propio dinero. Ojalá después de esta entrevista los alcaldes y la gente en Norcasia y en el departamento de Caldas se dé cuenta de la riqueza que tiene ese libro. Ojalá que así sea y se cumpla, ojalá que los libritos que tengo ahí que ya se están ajando un poco por su desuso, pues lograran tener el verdadero sentido que es que llegue a la mano de los jóvenes, de los niños, de las personas del pueblo y que conozcan su historia, porque si un pueblo no conoce la historia de su vida, de lo que ha hecho allí, no se sabe para dónde va. Profesor, ¿usted cuándo llegó al municipio de Norcasia y cómo llegó? Bueno, la historia de mi llegada al municipio, yo por allá en 1968 fui primera promoción en el municipio de Samaná. Entonces, en esos tiempos, a uno lo nombraban maestro muy fácilmente. Con tener el mero cartón de bachiller, lo nombraban. Y listo, se iba uno y no había problemas, porque hoy en día realmente es difícil que a uno lo contraten o lo nombren como profesor si no tiene determinados títulos. Entonces, en aquella época, en 1968, yo terminé mi bachillerato y me encontraba en la plaza del pueblo por ahí vagando. Cuando me dice un amigo, ¿usted qué está haciendo? Le dije, no, pues nada, vagar porque no he podido lograr conseguir nada. Entonces me dice, no, envíe su hoja de vida, haga su hoja de vida que yo se la mando a la gobernación y a ver si lo logramos enganchar. Y preciso hice la hoja de vida y no se demoró nada y listo, me salió el nombramiento. Por aquellos días acá en Norcasia, dos profesores se habían trenzado en una lucha y el uno como que le dañó la mandíbula al otro y entonces a todos dos los promovieron y ahí quedó el espacio para mi nombramiento. Entonces llegué por aquella época acá a Norcasia. O sea, llegó por una pelea que no fue suya. Fue de otros, pero me sirvió a mí para el puesto y de ahí para acá comencé a trabajar en la escuela Jorge Isaac que queda allí en la parte de arriba, que era de niñas. De ahí me ubicaron. Luego ya pasé a la escuela de varones José María Córdoba, que queda en la parte de arriba. Y posteriormente ya con mis estudios pues logré también hacer gestión para pasar al colegio y ahí ya entonces logré terminar mi carrera de docente. Profesor, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de esta región y de esta zona? Bueno, acá se habla que siempre los principales habitantes fueron los indígenas, ¿no es cierto? Acá había una familia que dominaba todo el oriente que se llamaba la familia Pantágora, los indios Pantágora,
que eran pues sumamente muy belicosos, muy guerreros y no se la dejaban ganar de nadie. Entonces por aquellos tiempos ya existía la colonización española, entonces comenzaron a llegar los conquistadores por estas tierras y a adueñarse de sus tierras, a quitarle las pertenencias, el oro y todo eso. Entonces esta comunidad, que era, como decía, totalmente guerrera, más bien prefirió morir todos en una sola hoguera y se prendieron fuego y se dice que sus cenizas fueron arrojadas al río Yuma, que es el nombre antiguo del Magdalena. Posteriormente, ya en otra época, pues ya al no estar los indios, entonces ya lo que era Antioquia ya estaba muy avanzada en sus territorios, pues había mucha gente, mucha finca, mucho trabajador y ya no había espacio para también allí ellos poderse acomodar bien. Entonces decidieron algunos salir hacia el sur de Antioquia y se vinieron allí por los lados de Sonsón. Fueron bajando, fueron entrando y ya se metieron a esos territorios de Caldas y aquí llegaron algunos de ellos a colonizar estas tierras y hacer la fundación. Cuando hablamos de Norcasia como tal, ¿dónde se empezó a gestar? ¿Aquí en este mismo sitio? Bueno, por eso decía, tiene su historia. Aquí principalmente en este libro pues está todo lo desde el comienzo hasta el final. Entonces, como le decía ahorita en un comienzo, los colonizadores antioqueños se fueron adentrando por los lados de Sonsón. Como todo esto era montaña, entonces fueron haciéndolo por etapas. La primera etapa dice que llegaron a un pueblo, un sitio que se llama Puerto Venus, que es entre Antioquia, Sonsón y Caldas. Ahí se dice que hicieron el primer asentamiento y fundaron un pequeño caserío, mientras que lograban como recuperarse e ir abriendo trocha hacia estos lugares, porque oían decir que esto era una tierra muy promisoria, porque había caucho, había oro, había animales, etcétera, etcétera. Claro. Y luego de allá, de este primer asentamiento o esta primera parada que hicieron, se fueron adentrando y ya bajaron y llegaron a un punto que se llama La Quiebra, que queda aquí como a medio kilómetro del pueblo. Ahí en ese punto era como el punto central para ellos poderse desplazar de ahí a Mariquita y también hacia estos territorios. ¿Por qué Mariquita? Porque Mariquita era el centro del país donde llegaban todas las embarcaciones pues, por el lado de Honda con sus mercancías y todo para comunicarse. Entonces de acá se comunicaban y traían muchas mercancías de ese lugar. Entonces allí en La Quiebra ya estos señores, estos colonizadores, decidieron fundar un pequeño rancherío con 12 chocitas y una iglesia, pues en memoria supongo yo que era de los 12 apóstoles, y ahí entonces ya había una profesora y un sacerdote que manejaba la situación. Bueno, ya allí también duraron un determinado tiempo y se fueron adentrando ya hacia estos lugares. Ya por acá, por estos lugares, ya habían fincas, habían haciendas, etcétera, etcétera. Entonces, don Ignacio Arango, que era uno de los colonizadores más emprendedores, entonces decidió ya adentrarse más para acá y le pidió a cada uno de los dueños de esta hacienda que le donaran o le permitieran entonces como hacer otra nueva fundación de otro pueblo. Entonces acá había una hacienda que se llamaba la Hacienda Taparal. El señor entonces de ahí, dentro de su formalidad, de una vez donó 30 hectáreas para hacer el pueblo y luego pues entonces las dividieron en lotecitos y los mismos hijos de los colonos se fueron ubicando y ya se establecieron definitivamente acá en este lugar. Bueno, ¿cómo entonces empieza a crecer el municipio a partir de ahí? Bueno, entonces como esto era territorio de Samaná, entonces ya Samaná lo reconoce oficialmente, pues como un territorio, como un corregimiento por allá en 1930. Entonces ya le da, como se dice, vida jurídica. Y entonces
ya le nombra acá una especie como de corregidor que entrara a manejar la situación con la gente, ya que organizara bien el pueblo, que la iglesia, las escuelas, cómo traer el agua, porque esto no tenía agua, tenía una quebradita que pasaba por allí, que ahora ya está canalizada, y la decidieron traer por una acequia, desde por allá lo que es del matadero la trajeron, y acá donde estamos ubicados era la pila donde se almacenaba el agua y la gente venía a recogerla de acá. Es muy paradójico porque justamente hoy conocemos a Norcasia como un centro hídrico muy importante de Caldas y del país. Bueno, esa es como una paradoja, porque vivimos rodeados, pues el pueblo vive rodeado de agua por todos lados. Tenemos el embalse, tenemos el río La Miel, tenemos el río Manso, tenemos otras quebradas por ahí. Pero desgraciadamente acá nuestro pueblo padece de sed, vivimos de sed, porque llega el verano y no hay agua. Tenemos que comenzar ya a racionalizarla. Ya la gente, principalmente de las partes altas, comienza a sufrir porque el agua no sube. Y desde esta época hasta ahora, pues ninguna autoridad ha podido hacer algo por mantener el agua constante. Entonces, cuando llega el verano, plum, escasea el agua. Llega el invierno, vuelve nuevamente el agua. ¿Cuándo se convierte Norcasia en municipio? Porque veníamos hablando que era un corregimiento de Samaná. Esto ya fue de data reciente, porque ustedes deben conocer que hay algunas normas, algunas reglas que cómo formarse un territorio municipio. Entonces siempre habían sido como complicadas esas reglas, esas normas para que Norcasia las cumpliera y pudiera hacerse municipio. Entonces cuando hace por ahí unos 5 o 10 años esto lo manejaban políticamente el senador Víctor Hernán Barco y Omar Yepes Alzate. Omar Yepes Alzate conservador y Víctor Hernán Barco liberal. Entonces los dos eran los dueños del departamento de Caldas. Entonces ya en esos días estaban como por terminarse las cosas, pues como para que un territorio fuera municipio. Ellos entonces, mediante un acuerdo que hicieron, pues se permitieron que Omar Yepes le aplaudía, le aprobaba que Norcasia fuera municipio. Y luego Víctor Hernán Barco le aplaudía o le aprobaba también para que San José de Risaralda y otro por ahí fuera municipio. Entonces, pues allá en la asamblea, pues no habría problema para que ellos aprobaran. Y así se hizo finalmente. Esos fueron los últimos 2 municipios que se aprobaron en Caldas. Por eso a Norcasia la llaman la niña del departamento, porque dicen la Norcasia, entonces le dan el nombre de femenino, entonces dicen la niña de Caldas. Claro, en Samaná por supuesto no debieron haber quedado nada contentos. Bueno, eso fue también una lucha que tuvieron que dar, porque Samaná no quería que Norcasia se le fuera, era como si se le fuera un hijo, entonces no lo iba a perder, y entonces luchó, hizo hasta lo habido por haber para que no fuera, pero la política primaba ante las cosas de Samaná, entonces no hubo nada que le pudiera atajar ese nombramiento. Muy bien, usted nos acaba de contar que prácticamente esto nació por un acuerdo entre liberales y conservadores. ¿Cómo fue esa época de la guerra bipartidista que tuvo tan fuerte todo el país? ¿Cómo se desarrolló esa guerra aquí en Norcasia? Bueno, pues aquí no, si miramos antiguamente lo que fue después de 1948, cuando fue la época de la violencia bipartidista, que era liberales y conservadores que se mataban los unos a los otros simplemente por el hecho de ser liberal o ser conservador. Entonces acá lo que era el oriente era principalmente conservador, y ya lo que era Norcasia, Dorada, Victoria eran netamente liberales. Entonces de ahí para acá esto se convirtió como en un refugio de los liberales de la región, y se fue ya haciendo como un poquito grande, y ya entraron los políticos a esto, a manejarlo como un fortín liberal. No hubo mucho que lamentar en la época. En este sentido no, como le decía, antiguamente sí, porque pues contaban algunos señores que lo que era de aquí para arriba, San Diego, Florencia, no podía de aquí para arriba nadie pasar, porque de una vez le hacían el corte de franela, por allá en Río Manso, donde está hay otro embalse allá, un puente. Se dice que allá entonces
los cogían, les cortaban la cabeza y los lanzaban al río, los que fueran liberales. Lo mismo cuando pasaba de pronto ya para acá algún conservador, entonces también le hacían lo mismo y lo echaban allí abajo al río La Miel. Esa fue la parte antigua, pero ya después de ahí para acá no, ya lo manejaron como más civilizados. Cuando ya se genera como municipio, ¿cómo empieza la economía o cuál es la economía que empieza a tener Norcasia? Bueno, se dice que ahí sí fue una lucha pues sobre todo para el primer alcalde, don Bernardo Calderón, porque este territorio no tenía entrada de nada, pues simplemente dependía de Samaná que mensualmente le girara como corregimiento algunas pláticas para manejar algunos empleados y hacer de pronto algunas obras pequeñas, pero nada más. Entonces al primer alcalde sí le tocó duro, no pudo, pues sobrevivió no sé cómo, de milagro se puede decir, porque no tenía dinero sino trabajar con las meras uñas. Y ahí pasó, como se dice, sin pena ni gloria. Ya después los otros sí vinieron como a ir disfrutando porque entonces ya se hizo el embalse y el embalse entonces le produce unas regalías que son, supongo yo, que son bastante dinero. Entonces ya con esas regalías ya el pueblo se puede defender un poquito. Y también pues ya está otro renglón, es la ganadería, que también le produce buenas entradas al municipio. Y su principal economía pues se dice que es el aguacate, el producto aguacate que por toda la región del municipio pues se produce siempre en gran escala. Entonces es una bonita entrada que tiene el municipio. Y de ahí para acá pues ya de acuerdo con los gobernadores, el alcalde pues ya ha podido irle inyectando algunos recursos y se ha podido ir defendiendo. Como ven por ejemplo acá el parque. Esto era un territorio, una placita no más. No sé si ustedes recordaban cómo era antiguo en los pueblos donde no llegaba la civilización, que eran toldos. Había el círculo de la plaza y habían toldos donde entonces se expendía allí la carne, los productos, las frutas, etcétera, etcétera. Así todo esto era acá. Aquí mismo inclusive se hacía la feria. Los lunes de cada mes se cerraba las calles y se traía el ganado aquí a feriarlo en la plaza y ya. ¿Qué significó para el municipio la construcción del embalse y pues todo esto que se maneja con Isagen? Bueno, pues eso se puede decir que entonces parte de la vida de Norcasia como en dos, porque antes del embalse y luego del embalse, pues antes, como decía anteriormente, ya pues tenía una economía más bien regular, pero ya con el embalse a Maní ya le abre el campo al turismo. Ya hoy en día ya Norcasia se conoce, se puede decir que en muchas partes del mundo y en Colombia ya aquí semanalmente está llegando la gente a visitar el embalse y no solamente el embalse, a visitar acá otras partes bonitas que tiene Norcasia, su paisaje, sus aguas, el río La Miel donde se puede practicar de pronto un canotaje, etcétera, etcétera. Entonces le ha traído mucho turismo al municipio. En los días que son de puente se ve por ejemplo el pueblo colmado de mucho visitante, de mucho carro que llega de otros lugares a visitarnos. Y entonces, por ende, pues nos va a dejar pues, la comida en los hoteles, la compra, el hospedaje, las gaseosas, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto influyó esa guerra que tuvimos en Colombia con guerrillas, paramilitares, etcétera, dentro de nuestro territorio? ¿Cómo le fue a Norcasia? Bueno, a Norcasia también le fue como en las otras partes de Colombia, donde habían estos actores armados. Porque acá entonces, de aquí de Norcasia para arriba estaba la guerrilla, que no sé si se recuerda una señora llamada Karina, que era muy sanguinaria, entonces ella manejaba de aquí para arriba todo lo que era la guerrilla, pues hacía sus ataques, bueno, una cosa y la otra. Y de acá para acá estaban lo que eran los paramilitares, de este señor Ramón Izaza. Entonces entre los dos mantenían enfrentados, de vez en cuando se hacían sus luchas, sus peleas y así permanecieron por largo rato. Aquí en el pueblo pues siempre se sufrieron muchas muertes, muchas desapariciones. Esta semana pasada veía un informe que hacían en Caldas que en Norcasia hay una
un total más o menos de unas 120 personas desaparecidas, que realmente para lo pequeño del pueblo es mucha gente que no se sabe todavía dónde están o qué hicieron con ellos. Digamos que termina ese conflicto como tal dentro de la región, se ve renacer Norcasia de alguna manera. ¿A qué le apunta Norcasia después de ese momento tan crítico? Pues tengo entendido que siempre los que hablan, los que manejan el municipio, pues la esperanza es en el embalse, en el turismo que va a traer para este pueblo el embalse. Todavía no lo han implementado, están, como se dice, comenzando, pero se cree que más adelante ya van a haber buenos hoteles, bueno, mucha cosa que le va a facilitar la vida a los norcaseños. ¿Qué personajes podemos mencionar de Norcasia que hayan sido importantes dentro del municipio o a nivel nacional? Bueno, dentro del municipio le podría decir que el doctor Víctor Renan Marco. ¿Por qué? Porque él fue el que realmente le dio creación al municipio. Sin él hubiera sido imposible y todavía estaría en un corregimiento y ahí estaría estancado. Pero por su mandato se dio que esto fuera un municipio. De resto de ahí para acá pues ha habido mucha gente, no habría así como para señalar importante nomás. Si usted tuviera la posibilidad a través de Colombia Bacana, a través de estos medios que tenemos nosotros, de invitar a la gente en Colombia y en el exterior que vengan a conocer Norcasia, ¿qué les diría? Bueno, yo les diría que Norcasia es un lugar, es un refugio, un remanso de paz, que puede que no encuentren en otro lugar, porque acá pues se respira eso, paz, y entonces pues es acogedor el clima, la gente es muy amable, pues van a encontrar una comida también muy agradable que puede estar cimentada en lo que llama la bandeja paisa, por aquello de que nosotros fuimos colonizados por los antioqueños, que es el frijol, el chicharrón, la carne molida, las tajadas del huevo, el aguacate, que aquí en un costado del parque tenemos un arbolito para indicar que acá en el pueblo pues se produce mucho. Entonces, que no van a perder la avenida, van a disfrutar un lugar maravilloso. Muy bien, además sus parajes, tuvimos la oportunidad de estar en el cañón del río La Miel, en el río Manso, y de verdad que ustedes son privilegiados con estos sitios tan hermosos que tienen. No, como le decía ahorita, esto es un lugar pues que podrá haber otro, pero así maravillado como este, como digo, con ese espejo de agua tan bonito que tiene, donde se puede uno pasar un rato de descanso, viajar por el lago, pescar, salir acá en caminatas, salir a un baño aquí al balneario Las Pavas, que queda a 10 minuticos. Eso no lo tiene cualquiera. Bueno, muchísimas gracias. Con este sol que ya empieza a salir en Norcasia, un municipio que tiene un clima delicioso, pues nos despedimos y muchísimas gracias por habernos atendido y habernos compartido un poco. Esperamos que a través de Colombia Bacana, que también nosotros podemos hacer ese empalme para vender el libro suyo, que ya queremos leerlo y muy seguramente todos los norcaseños y caldeses van a querer tenerlo, y por qué no todos los norcaseños que están fuera del país. Nosotros le vamos a ayudar y vamos a hacer el puente para que también podamos vender ese libro. Ojalá que así sea, y como le digo, que no sea esta la última vez que vengan por acá a hablar del pueblito, a conocer cómo ha seguido. Ojalá en un futuro pueda estar todavía vivo y les pueda colaborar en lo que más pueda. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muy amable.